Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que han empezado a acompañarnos en este esquema del podcast, que es otra forma de comunicarnos, de seguir contándoles qué está pasando, cuál es nuestra visión, las preocupaciones que tenemos en este país, en nuestras regiones. Y pues naturalmente hay aspectos que hemos venido encontrando a este gobierno que mucho nos preocupan. ¿Cómo no va a preocuparnos un tema tan importante y esencial como es la política exterior, las relaciones diplomáticas en cabeza de Gustavo Petro Álvaro Leiva? Y habrá que ver si es el cabeza solamente de ellos, y hay varios temas por revisar. Hay que recordar que hasta hace apenas algunos meses, quienes hoy son gobierno en ese momento de oposición, es decir, Gustavo Petro, David Racero y presidente de la Cámara, no perdonaban ningún movimiento en la política exterior colombiana del anterior gobierno. Pero bastó que llegaran ellos al poder para seguir adelantando nombramientos que son bastante cuestionados y cuyo mérito parece que hay que tener una investigación en la Fiscalía por delitos bastante delicados para acceder a esos cargos públicos. Y empecemos. Hablemos, por ejemplo, de lo que ha sucedido con el embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, una persona que hoy se encuentra procesado por el porte de estupefacientes, por narcotráfico, y que la Corte Suprema de Justicia sigue adelantando ese proceso, pues no hubo impedimento. Fue nombrado como representante no del pacto histórico o de una idea política, del Estado colombiano en ese país. Hablemos de Camilo Romero, exgobernador de Nariño, procesado por contratación indebida, con problemas con la licorera de su departamento mientras ejerció ese cargo de elección popular. Hoy es embajador en Argentina. No hubo obstáculo tampoco para que pudiera adelantar ese cargo a nombre del Estado colombiano. O me van a decir a mí otro nombramiento y me dirán, Hernán, no son sino esos casos. No, pues vamos a hablar de otro. Armando Benedetti, investigado por la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito, señalado y observado por la justicia desde hace mucho tiempo, hoy es el flamante embajador en Venezuela. Hablemos de Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca, señalado por contratación indebida también cuando ejercía como gobernador de su departamento, pues también va directo al servicio diplomático colombiano. Ese pareciera ser el mérito. O hablemos entonces de lo que sucedió con el señor Víctor Correa Lugo, profesor universitario que iba a ser nombrado en el Medio Oriente, en los Emiratos Árabes Unidos, como embajador, y lo termina tumbando las denuncias de muchas y repetidas estudiantes que señalaron cómo se había convertido en un victimario del acoso y del abuso sexual a personas sobre las cuales él tenía influencia, especialmente estudiantes en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que tanto señalaban y criticaban los entonces opositores, hoy gobierno, pues pareciera que hoy se les va mucho más la mano. O quiero dejarles estas joyitas para el final. El hijo de Roy Barreras, sin tacha sobre la persona, pero hijo de entonces hoy presidente del Senado, es el embajador de Colombia ante el BID en la ciudad de Washington. ¡Qué mérito! Para eso se mataron los estudiantes en las calles de Colombia, para que terminaran nombrando a los hijos de los políticos de siempre. Eso no se lo han preguntado. Eso hay que decírselo a sus jóvenes que están ahí en su entorno universitario, en su hogar, en su casa, y que de alguna manera fueron incautos en pensar que estas personas venían a promover un supuesto cambio, y ni más faltaba, no podíamos dejar por fuera a la joya de la corona, el ideólogo de la destrucción de la reputación de las demás personas, Guanúmen, Sebastián Guanúmen, cuyo mérito fue montar unas bodegas para destruir la reputación de todos los adversarios de los candidatos que estaban en la contienda presidencial, y su mérito por encima inclusive de las personas con carrera diplomática y consular es ser nombrado como cónsul de Colombia en la ciudad de Santiago de Chile. Ese sí es el absurdo mayor. Una persona que tendría que estar respondiendo ante la justicia también como los anteriores, pero por la destrucción de la reputación de las personas, por el daño a las familias, por causar esa gran lesión en la opinión pública colombiana con sus mentiras y sus difamaciones, pues termina siendo premiado en el servicio
diplomático o en el servicio exterior colombiano a nombre de todos los colombianos, no del pacto histórico. Es decir, que esas reflexiones las tenemos que hacer porque eso es lo que está sucediendo con la política exterior de Gustavo Petro. Pero alguien me dirá, pues es que él nombra a los que él quiere. Pues sí, pero nos representa a todos. Pero si fuera para hablar no solamente de nombramientos, sino también del comportamiento del gobierno colombiano, hay que hablar que en estos escasos 5 o 6 meses, pues nos hemos caracterizado como nación, como gobierno Petro, por una injerencia política indebida, tanto que él la rechazaba, pues ahora está metido en los temas, metiendo su nariz, como dice Keiko Fujimori, en aspectos de Argentina, de Chile, en donde se metió en la campaña en ese plebiscito de la constituyente y en el resultado soberano de esa elección termina trinando Gustavo Petro, ganó Pinochet, en una clara falta de respeto por las disposiciones y decisiones de cada país. O lo que sucede en Venezuela, donde visita más a Nicolás Maduro que a los niños de La Guajira que tanto le preocupaban en la campaña, pues hoy ya no aparece por La Guajira, pero sí mucho aparece en la frontera con Maduro. ¿Y qué decir de lo que sucede en este momento con el hermano país del Perú? Petro se metió de frente en la disputa que presenta ese país con el presidente o expresidente Pedro Castillo, que trató de cerrar el Congreso de la República en un gesto completamente antidemocrático, pues Gustavo Petro ha asumido partido en este aspecto. Y miren ustedes la respuesta. No solamente ha incidido en la política, sino que también ha señalado a la fuerza pública de ese país tratándolos de nazis. ¿Cómo les parece ese calificativo de un presidente extranjero sobre una policía, una fuerza pública de un hermano país? Y con sobrada razón, pues lo que termina sucediendo es que el Congreso de Perú declara a Gustavo Petro persona no grata, y con toda la razón. Esa es entonces el balance de la política exterior de Petro, aún diciendo y determinando que su postura frente a los verdaderos violadores de derechos humanos en el continente, como Nicolás Maduro, como Ortega en Nicaragua, es de completo silencio y compinchería. No se nos puede olvidar a los colombianos las primeras actuaciones del gobierno de Colombia en el marco de la OEA, cuando se ausentó en el momento en que había que rechazar la violación de derechos humanos de Nicaragua. Ahora, con algún soslayo, de alguna manera, algún pronunciamiento tibio hace, pero teme condenar a los verdaderos dictadores mientras corta o aísla las relaciones con países que se autodeterminan. Simplemente su enfoque es el de una integración ideológica, pero no el de una visión de los intereses reales de la nación. En eso no está pensando, pero hay que decir para terminar de estos aspectos vergonzosos de la política exterior colombiana, cuando nosotros no sabemos, pena me da decirlo porque no me gusta hacer referencias a las mujeres en esos términos, pero habrá que preguntar si la verdadera canciller de la nación es la señora Verónica Alcocer, esposa del presidente de la República, puesto que su presencia en el escenario internacional, bien sea de manera social o no sé en qué términos está acudiendo, que tanto criticaban los ejercicios de las primeras damas anteriores cuando hacían algún viaje, pues hay que decir que la señora Alcocer no solamente estaba en sepelio de la reina Isabel, sino que también estaba adelantando visita al Papa Francisco, pero también adelanta visita de Estado a Nicolás Maduro en condición de presidente de ese país reconocido por el gobierno de Colombia. Entonces, realmente, ¿de quién es la política exterior? ¿De Petro, de Alcocer o de Álvaro Leiva, quien no declaró sus conflictos de interés y los de su familia y su actividad económica que tiene que ver con las asesorías en materia internacional y él siendo canciller de la República? Porque eso tampoco se lo dijo al país, lo hemos denunciado y nada ha pasado. Así que, queridos amigos, quería conversar con ustedes sobre estos pequeños aspectos, pero de bastante preocupación, porque en apenas 5 o 6 meses va mostrando la verdadera condición de las relaciones internacionales y del estilo del gobierno de Gustavo Petro, que bastante preocupan, que nos aíslan, que solo busca una integración ideológica con sus amigos, que rechaza y repudia la colaboración de los países que nos pueden ayudar, que rechaza y repudia a los aliados históricos de Colombia y que naturalmente, en estas circunstancias actuales,
cuando más de 500.000 colombianos han salido del país en el último año, preocupan demasiado de cara al futuro de lo que viene. Nosotros seguiremos desde estos medios conversando con ustedes y por supuesto haciendo un control eficaz, correcto y permanente desde el Congreso de la República. Los saludó Hernán Cadavid, representante de la Cámara de Antioquia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.